Desde tesoros valorados en miles de dólares hasta flamantes teléfonos y antiguas ciudades, zambullámonos en el agua y veamos qué podemos encontrar. Imagínate ir al río a disfrutar de un paseo en bote. ¿A quién no le gustaría sacar un par de fotos para que los recuerdos de este viaje duren para siempre? ¡Uy! Te ha salpicado el agua. Por suerte, tomaste precauciones y metiste tu teléfono en una bolsa impermeable. Pero, ¿y si se te cae al fondo del lago junto con la funda? Esto es lo que les ha pasado a algunas personas. Un buzo y un youtuber se sumergieron en un río muy famoso entre los turistas y perdieron un equipo valorado en $20,000, incluidos iPhones nuevos y algunas joyas. Quizá hayas visto la imagen de un coche sacado del agua en las películas o en las noticias de la televisión. A veces, los grandes buques de carga se hunden y los camiones que llevan dentro salen despedidos. Eso es lo que ocurrió con el naufragio del Thistlegorm. Se hundió en 1941 en el Mar Rojo, y estos camiones Bedford estaban dentro. ¿Quieres ver algo más valioso como un tesoro? Un carguero británico llevaba lingotes de plata, pero el barco se hundió. Los buscadores de tesoros sabían que había plata en el buque. Desde la década de 1940 han estado buscándola. El equipo de Odyssey Marine tuvo suerte. Hicieron el descubrimiento en 2011. El tesoro estaba a más de 4.200 metros bajo la superficie. El barco había transportado más de 110 toneladas de lingotes de plata. El que la encuentra se la queda. El equipo del Odyssey se quedó con el 80% y entregó el 20% al tesoro de su majestad. Por supuesto, había más objetos en el barco, como cartas, teteras y sábanas de seda. Puedes verlos en la exposición Voices from the Deep, que significa Voces de las Profundidades, en el Museo Postal de Londres. ¿Qué tal un poco de arte submarino? Aquí tenemos a las estatuas Moai polinesias. Estas esculturas se han descubierto en varias zonas del mundo. Por ejemplo, la isla de Pascua está llena de estatuas de distintos tamaños, pero también se pueden ver en Cancún, en la Isla Mujeres y en Punta Nizuc, México. Ver estatuas de cuerpo entero de hace miles de años bajo el agua es una experiencia única en la vida. También se suelen hallar monedas de oro en los naufragios. Muchos buceadores encuentran monedas que valen mucho dinero. Pero hay un buzo de Florida al que le tocó el premio gordo. En 2015, tropezó con un tesoro valorado en casi $1 millón. El hallazgo consistía en 51 monedas de oro, 12 metros de cadena de oro ornamentadas y una moneda rara que se hizo para Felipe V, el rey de España. Antaño eran aterradores y peligrosos, y aún siguen siendo espeluznantes. Me refiero a los barcos piratas. Un naufragio pirata del siglo XVIII fue excavado frente a las costas de Colombia en 2015. El tesoro tenía un valor de entre 4.000 y 17.000 millones de dólares. Contenía piedras preciosas, oro y muchos otros objetos. La siguiente es una ciudad submarina, Neápolis, que fue arrasada por un tsunami. Fue construida en la costa del norte de África hace casi 1.700 años. Los buzos hallaron sus restos en 2017. Los investigadores también han descubierto columnas romanas, así como artículos domésticos y herramientas. Remontémonos a 1503. El explorador portugués Vasco da Gama luchaba contra una tormenta cuando perdió su buque Esmeralda. El barco fue descubierto en 1998, pero tuvo que esperar más de una década para ser recuperado. Los investigadores encontraron allí instrumentos de navegación. No tenían tanto valor como el oro español, pero eran tesoros históricos. En Ámsterdam se pescan bicicletas en los canales. 1/3 de los habitantes van en bici al trabajo. Otros la utilizan para otros fines, como hacer ejercicio o ir de compras. En Ámsterdam hay más bicicletas que residentes permanentes. Por desgracia, muchas bicicletas e incluso algunos coches acaban en los canales. El hecho de que Ámsterdam tenga 165 canales con una longitud total de 100 kilómetros no facilita el trabajo de las autoridades. Obviamente, los propietarios no tiran sus bicis al agua. Las bicicletas pueden acabar en los canales a causa de fuertes vientos, vandalismo, robos o por accidente. Cada año, las autoridades pescan entre 12.000 y 15.000 bicicletas. La siguiente es una ciudad perdida. Heraclión era la puerta del antiguo Egipto al Mediterráneo. Quedó sumergida y oculta bajo la arena. Esta ciudad era famosa. Quizá hayas oído hablar de ella, ya que se menciona en la leyenda sobre Helena de Esparta y París de Troya. ¿Cómo se descubrió esta antigua ciudad? A principios de la década de 2000, un equipo de buzos encontró un enorme fragmento de roca en el fondo del mar y lo sacó a tierra firme.
Resultó que era un trozo de la estatua de Hapi, que era el señor del río de los antiguos egipcios. El equipo siguió buscando y encontró otras 6 piezas. A su alrededor también vieron ruinas de templos, piezas de cerámica, joyas, monedas y lámparas de aceite. Incluso un periódico. No, era broma. El Parque Escultórico Submarino de Granada es el primer parque de esculturas submarinas del mundo. ¿Por qué es tan especial, además de estar situado en las hermosas aguas del Caribe? Puedes ver el parque haciendo snorkel o buceo. Las esculturas están entre 3 y 5 metros bajo el agua. El ambiente es realmente especial. Las esculturas son de hormigón y acero. Algunas llegan a pesar 15 toneladas y están cubiertas de criaturas submarinas. Estas esculturas se colocaron allí para ayudar a proteger los arrecifes, mantener la salud del ecosistema y restaurar la vida submarina en esa zona. Los submarinos están diseñados para sumergirse, así que quizá no esperarías verlos en esta lista. Sin embargo, también se hunden. Los buzos han descubierto muchos submarinos. Por ejemplo, se encontró un submarino australiano frente a la costa de Papúa Nueva Guinea más de un siglo después de que se hubiera hundido. Ahora visitaremos otra ciudad sumergida, pero a propósito, puedes ver las ruinas de la ciudad León, o Xicheng, en un lago de China. Este lago se creó en 1959 cuando se inundó el valle situado en la base de la montaña de los 5 Leones para crear una central hidroeléctrica. La ciudad de 1400 años de antigüedad, ahora en ruinas, quedó sumergida por esta corriente y así siguió durante más de 50 años. Permaneció intacta en el fondo del lago hasta que se empezó a explorar en 2001. Los buzos descubrieron que aún se conservaban muchas estructuras, grabados, leones guardianes y arcos. Los investigadores cartografiaron y documentaron Xicheng. También buscaron la forma de evitar que estas estructuras sufrieran daños. En 2011, se anunció que la ciudad era una reliquia histórica bajo protección. Cuando veas las ruinas de Ciudad León por primera vez, la vista te dejará sin aliento. Imagínate nadando en sus oscuras aguas. A medida que te acercas a la ciudad, puedes ver sus enormes murallas y sus extensos grabados. Maravilloso, ¿verdad? El Museo Subacuático de Cancún es probablemente el mayor museo de este tipo en todo el mundo. No se hundió por accidente, pero ahora alberga un ecosistema acuático. ¿A quién no le gustaría combinar el snorkel y el buceo con una visita a un jardín de fama mundial con 500 esculturas? Colocadas a 9 metros bajo la superficie, estas esculturas están hechas de hormigón marino de pH neutro para que puedan permanecer en el fondo del océano. Además, aquí las esculturas cambian con el tiempo, a diferencia de lo que ocurre en un museo tradicional. Esto se debe a que se convierten en parte del entorno submarino y en el hogar de diversas especies vegetales y animales. En una instalación, casi 450 figuras de tamaño natural se agrupan para simbolizar la coexistencia armoniosa de la humanidad. También está el Antropoceno, un Volkswagen escarabajo sumergido en el arrecife de Manchones. Bueno, esto no es precisamente un objeto perdido, pero es una medusa gigante y quería que la vieras. Esta criatura es conocida como la medusa melena de león y es la mayor especie conocida de medusa. ¿Y tú? ¿Alguna vez has descubierto algo en el agua? ¿Cuánto tiempo pasó entre la invención de la primera computadora y la aparición de la moderna? La primera computadora electrónica de la historia es ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Fue inventada en 1945 por científicos estadounidenses. Pero hay una máquina más antigua. Es la máquina diferencial de Babbage. El ingeniero inglés Charles Babbage la construyó en 1822. Esto significa que han pasado más de 200 años desde la primera computadora. Y eso hubiéramos creído si, a principios del siglo XX, los buzos no hubieran descubierto una computadora de más de 2000 años de antigüedad. En 1900, un grupo de buzos buscaba esponjas marinas en el Mediterráneo entre la isla de Creta y la Grecia continental. Pero en lugar de esponjas, encontraron barcos del tesoro hundidos. Fue uno de los hallazgos arqueológicos más significativos de esa época. En el fondo había esculturas de mármol griego y muchos otros artefactos. Entre ellos, hallaron una extraña pieza de piedra del tamaño de un libro grande. La ignoraron y la colocaron junto a otros hallazgos en el museo. Unos meses después, los arqueólogos comenzaron a estudiar el bloque y descubrieron que un extraño objeto con engranajes de bronce estaba oculto dentro de él. Esto sorprendió a todos los científicos porque,
Según los datos históricos, tales artefactos no podrían existir en la antigua Grecia. Las tecnologías de esa época no estaban tan desarrolladas. Los científicos comenzaron a estudiar este objeto y se dieron cuenta de que no tenían idea de qué era. Lo llamaron el mecanismo de Anticitera y estuvieron tratando de desentrañar su propósito durante más de 100 años. La fragilidad del objeto le añadía complejidad. Había estado bajo el agua durante milenios. Sus instrumentos internos estaban dañados y cuando los científicos los tocaban, se desintegraban. A lo largo de muchos años de investigación, el objeto se ha dividido en 82 fragmentos y se convirtió en un verdadero rompecabezas para los científicos de todo el mundo. Descubrieron que era una máquina diseñada para cálculos astronómicos. Con la ayuda de rayos X, tomografía computarizada y modelado virtual, se pudo recrear parcialmente la imagen del mecanismo. Era una estructura compleja compuesta por 30 engranajes giratorios que movían la esfera. Todo el mecanismo se ponía en marcha con una manivela. Era necesario para que los antiguos griegos rastrearan las posiciones de la Luna y el Sol y calcularan el momento de los eclipses y los Juegos Olímpicos. Es como si Silicon Valley hubiera estado en la antigua Grecia y las mejores mentes se hubieran unido para crear una startup revolucionaria. El mecanismo de Anticitera demostró que en el pasado remoto las personas tenían un excelente conocimiento de la astronomía y tecnologías para estudiar el cielo estrellado. Considerando esa época, no era solo una máquina, sino una supercomputadora. Se introducían datos y se obtenía el resultado después de los complejos cálculos que el artefacto realizaba. En 2016, los científicos encontraron una inscripción en el dispositivo que contenía más de 3.000 símbolos. Era algo parecido a un manual de uso. El texto tenía información sobre los colores de los eclipses, el movimiento de los cuerpos celestes y predicciones astrológicas. Era como una lista de referencia de todos los sucesos que ocurrían con los planetas en el cielo. Los griegos se dieron cuenta de que todos los cuerpos del cielo estrellado se movían por las mismas rutas. Es decir, tenían órbitas cercanas al plano de movimiento de nuestro planeta alrededor del Sol. Los astrónomos antiguos no podían calcular la trayectoria de su movimiento, por lo que crearon el mecanismo de Anticitera. Esta era una de sus principales funciones. Los investigadores encontraron confirmación de esta versión en las palabras del abogado romano Cicerón. En una de sus citas, había una mención a una máquina de cálculo creada por el matemático Arquímedes. Según Cicerón, la máquina podía representar el movimiento de 5 estrellas llamadas errantes. En esa época, la gente llamaba así a los planetas. Arquímedes había vivido antes de que se inventara el mecanismo de Anticitera. Pero quizás, él creó los dibujos que se convirtieron en la base del dispositivo. El mecanismo funcionaba cuando girabas la manivela. Rotaba los engranajes en las partes delantera y trasera del dispositivo, y luego la esfera te mostraba la dirección del movimiento de los objetos espaciales. Además, la máquina tenía un calendario astronómico integrado y seguía el tiempo de eventos deportivos, como los Juegos Olímpicos, y también ayudaba a calcular la hora exacta de los eclipses. Aparentemente, el mecanismo de Anticitera era algo así como un organizador potente utilizado por científicos o ciudadanos adinerados de Grecia. Pero lo más extraño es que su creador probablemente instaló la función que cambiaba las propiedades de observación según la ubicación del observador. Esto significa que los astrónomos antiguos debían ingresar diferentes coordenadas en distintas zonas para obtener el resultado correcto. Las computadoras de la NASA pueden hacer todas estas cosas hoy en día. Estos costosos dispositivos multimillonarios funcionan con electricidad, chips, procesadores y miles de otras cosas. Y los antiguos griegos lograron el mismo resultado hace 2000 años con la ayuda de este pequeño artefacto. Esto cambia la idea de las tecnologías de la antigua Grecia. La gente de esa época tenía plomería y utilizaba vapor para controlar algunos equipos. Estaban desarrollados, pero nadie esperaba que llegaran tan lejos. Los arqueólogos estaban seguros de que las personas de tiempos antiguos usaban grandes engranajes toscos para operar molinos de viento. Y ahora resulta que podían crear mecanismos pequeños y complejos que los científicos modernos no podrían descifrar en 100 años.
Los buzos continúan estudiando el lecho marino donde se encontró el mecanismo de anticitera. Ya han hallado otros objetos, como clavos del barco y un anillo de bronce. Estas excavaciones submarinas son peligrosas y complicadas, por lo que la investigación lleva mucho tiempo. Los expertos piensan que el mecanismo de anticitera no fue un ejemplar único. Tal vez los antiguos griegos fabricaron las mismas máquinas o similares. Quizás están escondidas en algún lugar o se fundieron para crear otra cosa. En aquellos tiempos, el bronce era un metal costoso, por lo que cuando las antiguas computadoras astronómicas se estropeaban, la gente podía fundirlas y vender el metal. Algunos investigadores se refieren al mecanismo de anticitera como el prototipo antiguo de todos los dispositivos modernos. Teléfonos, computadoras y tabletas tienen algo en común con esta máquina. Por cierto, ¿has oído hablar del odómetro? Este dispositivo calcula la distancia recorrida por un automóvil u otro medio de transporte. Actualmente, los odómetros son digitales, pero esta tecnología antes era mecánica. Y fueron los antiguos griegos los primeros en inventarla. Según algunos registros, Arquímedes podría haberla creado. Los romanos posteriormente adoptaron este artefacto para usarlo durante largos viajes y además ayudó en la construcción de caminos. Los antiguos griegos fueron los primeros en intentar comprender las reglas de la geometría. Los babilonios y los egipcios usaban la geometría en diferentes ámbitos de la vida. Sin embargo, los griegos decidieron utilizar el razonamiento lógico para establecer las reglas y fórmulas que aún usamos hoy en día. Arquímedes observó que cuando un objeto sólido era sumergido en agua, desplazaba una masa de agua igual al volumen del objeto. ¿Has oído hablar del juramento hipocrático? Este documento es leído en voz alta por todos los nuevos doctores antes de comenzar a ejercer la medicina. Para nosotros, conceptos como la confidencialidad entre un médico y un paciente parecen algo común, al igual que el deber de un médico de siempre tratar de curar y salvar vidas. Pero todo esto fue inventado por el antiguo griego Hipócrates. Además del famoso juramento, él fue uno de los primeros en lograr un avance científico en la medicina. En la antigüedad, las personas veían las enfermedades como un castigo por las malas acciones. Pero Hipócrates descubrió que las enfermedades eran naturales y que el cuerpo humano podía reaccionar de manera distinta a ellas. Esto puede parecer obvio ahora, pero los antiguos griegos llegaron a esta conclusión en el 460 a.C. Aristóteles fue el primero en sugerir que nuestro planeta es una esfera. Y gracias a él, disfrutamos de películas, series de televisión y espectáculos. Los antiguos griegos inventaron el teatro en la forma en que lo conocemos hoy. Aristóteles escribió las primeras reglas del drama, que guían a directores y guionistas sobre cómo mantener la atención del espectador. Los escritores griegos crearon obras de varios géneros, como tragedias, sátiras y comedias. Todo esto contribuyó a la formación de la cultura occidental, y por eso a muchos directores modernos les gusta poner en escena obras antiguas. Y esto es solo una pequeña parte de lo que los griegos inventaron. Por lo tanto, es bastante lógico que hayan podido crear el mecanismo de anticitera. Hay muchos peces en el mar. Algunos se parecen a Nemo o a Dory. Luego están el pez mariposa y el pez millón, que es de hecho muy elegante. Y luego está... ¡Ah! ¿Qué demonios es eso? Definitivamente no pagaría por una experiencia de buceo para ver a esta bestia. El rape tiene el título no oficial del animal más feo del mundo, pero no me atrevería a darle la noticia. Existen más de 200 especies de rape nadando actualmente en las sombrías profundidades de los océanos Atlántico y Antártico, hasta 1,5 kilómetros por debajo de la superficie. Algunas de ellas prefieren otras condiciones de vida, como los ambientes tropicales poco profundos. Los distintos tipos de rape varían en forma y tamaño, desde el famoso diablo marino negro hasta el pez rana, el rape, el pez fútbol, el pez ganso, el pez murciélago y el sapo de mar. Los más grandes pueden alcanzar 1 metro, pero la mayoría mide 30 centímetros.
Dado que la variedad de alimento donde viven estos muchachos no es tan grande, tuvieron que idear una estrategia de caza única. No malgastan su inestimable energía vital en seguir a las posibles presas. En su lugar utilizan un trozo de espina dorsal que se pega por encima de su boca como una caña de pescar. En el extremo de la caña hay un saco de bacterias bioluminiscentes que brillan en la oscuridad. La luz atrae a la presa y el rape solo tiene que esperar y disfrutar de su almuerzo. Su cuerpo es flexible y enorme, por lo que puede fácilmente tragar presas del doble de su tamaño. El rape de aguas profundas come todo lo que encuentra. Las especies que viven en aguas menos profundas no son exigentes y pueden comer cualquier cosa, desde camarones hasta caracoles y peces pequeños. Sin embargo, solo las hembras de rape tienen la característica caña de pescar. ¿Y los machos? Encontrar una alma gemela en las profundidades marinas no es tan fácil. Claro, allí no hay nada de luz. Además, hay temperaturas gélidas y bajos niveles de oxígeno. El rape no puede permitirse muchas citas en esas condiciones, así que forman pareja para toda la vida. Y antes de que te enternezcas, tengo que decirte que lo hacen de una forma muy especial. Los machos de rape son mucho más pequeños que las hembras. El contraste es tan llamativo que cuando los investigadores se interesaron por primera vez por su vida amorosa, pensaron que esos machos eran en realidad crías o larvas que pasaban el rato junto a sus madres. Algunos machos de rape tienen receptores que les avisan que hay una hembra cerca. Después de aparearse, el macho muerde a su pareja y se queda pegado a su cabeza, su vientre, cerca de su cola y en otras zonas a las que puede acceder. La hembra recibe las células, el ADN y los órganos reproductores del macho, pero pierde sus células de respuesta inmunitaria. El macho obtiene alojamiento y alimentación gratuitos y permanentes. Dado los precios inmobiliarios actuales, parece un sueño, pero ese alojamiento es compartido hasta por 8 machos y no pueden mudarse si alguna vez lo desean. Es poco probable que te encuentres con este pez de aguas profundas en la vida real, pero si puedes ver un rape en tu videojuego favorito, recuerda que puedes nadar mejor que él y hacer que sea más amable contigo con dardos tranquilizantes. Una vez que te hayas hecho amigo suyo, el rape puede ser tu explorador y ayudarte a descubrir nuevas zonas con sus vainas bioluminiscentes. De vuelta en el mundo real, en la zona crepuscular del océano, el rape no es la única criatura que tiene suerte de no conocer. Muchos de los habitantes parecen salidos de películas de ciencia ficción o terror, pero eso es porque han tenido que adaptarse a este mundo oscuro y profundo. He hecho todo lo posible para que estés preparado para las criaturas que te vas a encontrar como el Anoplogaster. Pasan la mayor parte de su vida en las profundidades, pero por la noche se mueven hacia la superficie para comer algo. Estos peces son más activos que la mayoría de los habitantes en las profundidades. No esperan a que les llegue la comida, sino que la siguen y la capturan con sus largos dientes. No tienen una bombilla incorporada como el rape, así que han desarrollado un gran sentido del olfato y utilizan toda la luz solar que pueden conseguir en la profundidad para desplazarse. A veces incluso la sombra de una presa es suficiente para que pasen al modo de acción, y aunque su aspecto no es demasiado encantador, son completamente inofensivos para los humanos. Los peces demonio parece un nombre estupendo para un grupo de punk, pero en realidad son otros habitantes de las profundidades marinas con hábitos de caza furtivos. Tienen unos fotóforos especiales que producen luz debajo de cada ojo. Emiten una luz verde y roja, como un semáforo. A diferencia de otros peces, estas especies apenas salen de la zona crepuscular y la zona de medianoche. Su mandíbula inferior tiene una cuarta parte de la longitud total del cuerpo y la mantiene abierta todo el tiempo con la esperanza de conseguir algo de comer. Parece un depredador feroz, pero en su mayoría prefiere el zooplancton con un postre ocasional de camarones, krill y peces. Seguro que no esperabas encontrarte con un híbrido de anguila y pájaro, pero aquí lo tienes. La tijera esbelta tiene un pico muy parecido al de las aves,
con las puntas curvadas. El pico está provisto de diminutos dientes en forma de gancho que utiliza para atrapar las antenas de los deliciosos camarones y es muy esbelta, mide hasta 1,5 metros y pesa solo unos pocos gramos. Los científicos no conocen todos los secretos de esta anguila, ya que es bastante difícil de estudiar en su hábitat natural, pero parece que solo producen descendencia una vez en la vida y luego fallecen. A los cránquidos les gusta tomarse la vida con calma y dejarse llevar por la corriente, literalmente. Están llenos de una solución más ligera que el agua, por lo que no tienen que hacer ningún esfuerzo para desplazarse por las profundidades marinas en busca de alimento y de pareja. Estas criaturas son transparentes, por lo que se mimetizan con cualquier paisaje y ni siquiera proyectan una sombra mientras se mueven, una gran táctica de supervivencia. De todos modos, si el peligro lo encuentra, puede transformarse en una bola grumosa metiendo la cabeza y los tentáculos dentro de la cavidad de su manto. También puede liberar tinta en el manto y pasar de transparente a negro. La misma tinta lo protege contra ballenas y aves marinas hambrientas. Otra táctica que utiliza para ahuyentar a los depredadores es activar unos órganos emisores de luz que tiene alrededor de los ojos. Me está entrando hambre. Tal vez pueda picar este pepino de mar. ¡Auch! Se está moviendo, así que mejor no lo incluyo en la ensalada. Estos seres de cuerpo blando viven en todo el océano, desde las aguas someras hasta las profundidades. La mayoría se desplaza lentamente con sus diminutos pies, pero algunos se arrastran flexionando el cuerpo. Los pepinos de mar pueden desprender sus órganos internos cuando se acerca a un depredador. Esos órganos pegajosos distraen al intruso y el feliz pepino sigue adelante y luego le vuelven a crecer esos órganos que perdió. ¿Qué es eso que brilla a lo lejos? Parece que alguien dejó caer gemas en el agua. Eso es un zafiro de mar, también conocido como el animal más hermoso del mundo. Algunos machos de este tipo de copépodo pueden cambiar de color de azul oscuro a púrpura, rojo o dorado. Un segundo después desaparecen y luego están de vuelta brillando intensamente. El secreto de esta magia es que sus cuerpos son transparentes y reflejan la luz de manera diferente en ciertos ángulos. Parece que es su forma de comunicarse entre sí y atraer a sus parejas. Las hembras de zafiro de mar no tienen el mismo superpoder, pero sus ojos son más grandes que los de los machos, probablemente para verlos a distancia. Los machos deambulan en libertad, mientras que las hembras permanecen en unos extraños palacios de gelatina con forma de barril llamados salpas. La mayor parte del océano sigue envuelta en misterio, tanto si hablamos de rincones oscuros como de las criaturas que se esconden en ellos, pero a veces nos permiten echar un vistazo a cosas aterradoras que oculta en sus frías y oscuras profundidades. Por ejemplo, cuando oímos en las noticias que algunas criaturas del fondo marino han vuelto a la costa tras una fuerte tormenta, algunas solo tienen un aspecto extraño, mientras que otras son auténticos monstruos que viven a más de 1000 metros de profundidad. Las zonas más frías y profundas del océano han creado un fenómeno específico llamado gigantismo. Así, las arañas de mar, los calamares, los gusanos y muchos otros animales, en su mayoría invertebrados o criaturas sin columna vertebral, son mucho más grandes y asustadizos que las versiones que vemos en las zonas más superficiales. En las profundidades del Pacífico se puede ver una esponja marina tan grande como un monovolumen. ¿O qué decir del calamar colosal Mesonychoteuthis hamiltoni, que vive en aguas subantárticas y es casi 14 veces más largo que el calamar flecha, el Nototodarus sloanii, un tipo que vive sobre todo en Nueva Zelanda? Investigadores encontraron muchos de estos monstruos submarinos en la zona abisal del océano, de 3.960 a 6.090 metros. En 2021, investigadores mostraron imágenes de una medusa fantasma gigante. Estaba a una profundidad de 975 metros y sus tentáculos medían 10 metros de largo. Vaya, no me gustaría enfrentarme a esa cosa en la playa. Probablemente solo come peces pequeños y plancton, pero puede nadar a profundidades de más de 6.500 metros, y allí abajo esta medusa gigante no tiene suficiente comida. ¿Cómo sobrevive entonces? Los científicos aún no lo han descubierto.
Y aún hay más preguntas relacionadas con el calamar gigante, el más grande jamás encontrado. Este monstruo mide 13 metros de largo y pesa casi 1 tonelada. Imagina si esos tentáculos agarraran tu coche o algo así. Lo destrozarían como si fuera un juguete. No hay luz en la zona abisal. Los rayos del sol no pueden penetrar tan profundo. Así que allí no hay algas ni plantas submarinas. Los animales locales se alimentan principalmente de nieve. La nieve marina no es como la normal con la que haces un muñeco de nieve. Consiste en cualquier pequeño copo o resto que caiga de la superficie del océano. Quizá incluso algunas sobras que los animales de ahí arriba no pudieron comer. Así que no es mucho, pero al parecer es suficiente para criaturas muy grandes que se esconden en las profundidades, como los calamares gigantes. Los calamares que suelen vivir a esas profundidades no se molestan en perseguir a sus presas. Se limitan a esperar a que el pobre animal nade hasta sus largos tentáculos y caiga en una trampa. Puede que no sea el mejor método, porque no hay muchas criaturas que naden hasta esas zonas oscuras y frías, pero es un método que permite ahorrar energía. Un calamar gigante come solo 30 gramos de pescado al día, lo que equivale aproximadamente a 45 calorías. Eso es casi 50 veces menos calorías de las que una persona media debe comer al día. Así que cuando un calamar consigue un pescado, lo guarda para un par de días. Espero que a los calamares gigantes no se les ocurra ir a la superficie a buscar comida cuando no hay suficiente en la zona abisal. Y también espero que a los tiburones gigantes de Groenlandia no se les ocurra lo mismo. Se los puede encontrar a profundidades de hasta 2200 metros. Son el doble de lentos de lo que solemos andar. Nadan a una velocidad de 1,2 kilómetros por hora. Su lentitud forma parte del mecanismo de ahorro de energía que necesitan las criaturas para sobrevivir, pero pueden acelerar en forma de ráfagas cortas cuando necesitan atrapar presas. Sin embargo, en cierto modo han cambiado su dieta de depredadores a carroñeros, teniendo en cuenta su entorno. Habrá más restos que caigan de la superficie que animales a los que perseguir. Los tiburones de Groenlandia crecen solo 1 centímetro al año y miden casi 6 metros de largo, lo que significa que viven mucho tiempo, a veces hasta 400 años. También tienen un metabolismo lento, y ese es uno de los principales factores de su longevidad. A los tiburones de Groenlandia les gusta pasar el tiempo en aguas frías. Están adaptados a ello porque sus tejidos tienen compuestos químicos específicos que impiden la formación de cristales de hielo por todo el cuerpo. Eso significa que tienen una especie de anticongelante natural. ¿Por qué son tan grandes? Los científicos aún no están seguros, pero algunas teorías intentan explicarlo. Existe algo llamado ley de Kleiber, que dice que los animales más grandes tienden a ser más eficientes. Basta con tomar un pez pequeño y compararlo con una ballena, con una masa cientos de veces mayor. La ballena tiene un metabolismo mayor, conserva la energía de forma más eficiente y pierde menos energía a través del calor. Los animales más grandes pueden ingerir presas más grandes, tienen más posibilidades de atravesar problemas difíciles en su entorno o de defenderse de los depredadores que van a por ellos. Además, el cuerpo aumenta de tamaño cuando las temperaturas son más bajas. El tiburón de Groenlandia es un ejemplo perfecto de eso, al igual que las arañas marinas gigantes. En general, las arañas de mar son comunes y se encuentran algunas muy pequeñas de 1 centímetro. Pero en las zonas más profundas del Antártico se convierten en gigantes de 1 metro de largo. Crecen tanto porque el agua fría tiene más oxígeno. De esa manera, más de él se difunde en el cuerpo del animal y eso le permite crecer más. Sí, como criatura y como pesadilla. ¿Y qué me dices de este gusano de tubo gigante, el Riptia pachyptila? Investigadores lo encontraron accidentalmente mientras exploraban los misterios del fondo del Océano Pacífico. Tropezaron con inusuales respiraderos hidrotermales. El calor volcánico es lo que las pone en marcha. A medida que el agua se filtra a través de fallas o grietas en la roca, estas fumarolas cambian de dirección. Cuando el agua sale del respiradero, es rica en diferentes minerales y sustancias químicas. La mayoría de los animales no sobrevivirían a esta sopa tóxica de sustancias químicas, pero no estos gusanos de tubo.
Fueron una auténtica sorpresa porque no solo no les molestan estos respiraderos tóxicos ni la temperatura casi hirviente del agua, sino que desarrollaron allí ecosistemas enteros. Son únicos porque no necesitan luz solar para sobrevivir. En su lugar, pequeñas bacterias son su principal fuente de energía. Estas obtienen su energía directamente de estos productos químicos tóxicos, así que no es fotosíntesis, sino un proceso llamado quimiosíntesis. Y estos gusanos de tubo no tienen boca, por lo que estas bacterias viven dentro de ellos. Extraña historia, ¿eh? Además, estos temibles amigos alcanzan hasta 2,5 metros de largo. Los isópodos gigantes tampoco son mejores. Acechan en las profundidades del océano a 500 metros o más de profundidad, lejos de la luz solar, con el aspecto de unas cochinillas monstruosas. Pasan la mayor parte del tiempo en el lecho marino esperando encontrar algún alimento que caiga de los niveles superiores del océano. Fíjate en sus pequeñas garras ganchudas en los extremos de las patas. Los isópodos las utilizan para mantenerse más estables mientras se desplazan por el fondo oceánico. Como no hay luz, tienen largas antenas que los ayudan a orientarse. Estas antenas sensoriales miden aproximadamente la mitad de su cuerpo. Los isópodos gigantes también tienen ojos muy grandes en comparación con el tamaño de su cuerpo. Pueden crecer más de 30 centímetros de la cabeza a la cola. Y estos tipos son realmente pacientes. ¿Recuerdas que dijimos que los animales de ahí abajo rara vez consiguen comida? A veces tienen que esperar años para conseguir el alimento adecuado. Es por eso por lo que su metabolismo es increíblemente lento. Pueden pasar 5 años sin comer nada. Imagínatelo, me da hambre solo de hablar de esto. En 2006, un biólogo, Craig R. McLean, realizó una investigación para comparar las diferencias entre las regiones poco profundas y las profundas. Se dio cuenta de que las profundidades marinas reflejan la regla de la isla. En primer lugar, las partes aisladas de la Tierra desarrollan una biodiversidad que no se encuentra en ningún otro lugar. En segundo, los pequeños organismos crecen mucho más cuando están aislados que en las grandes masas de tierra. Los recursos son limitados, pero también la competencia y los depredadores. Y no sabemos mucho sobre estas criaturas. Es demasiado caro y complicado llevar a cabo investigaciones de este tipo. Así que esperaremos a que más tormentas furiosas nos muestren al menos parte del monstruoso mundo que esconden las frías profundidades oceánicas. El pez mano rojo de Tasmania. ¿Quieres chocar los 5 con una criatura marina? Bueno, pon tu aleta, quiero decir mano, arriba para el pez mano rojo de Tasmania. Este pez no nada como un pez, camina. Utiliza sus manos como aletas para pasear por el fondo del océano. A estos caminantes les molestan los barcos y los nadadores. Algunas personas incluso quieren llevárselos a casa como mascotas. Creo que es mejor saludarlos y seguir nadando. El calamar vampiro. El nombre de su especie es Vampiroteuthis infernalis, que se traduce como calamar vampiro del infierno. ¡Oh, sí! Este calamar vampiro pretende aterrorizar a todos con su nombre, su color rojo oscuro, sus púas en la parte inferior y el hecho aterrador de que básicamente puede voltearse al revés. Al calamar vampiro le encanta montar un buen espectáculo, pero es tan inofensivo como un gatito para los humanos. Es como si Drácula te hubiera asustado hasta mojar tus pantalones, pero no tuviera colmillos para chupar sangre. El calamar vampiro se alimenta de partículas de plantas y animales que flotan cerca de la superficie del océano. Como no son depredadores, necesitan una buena estrategia defensiva y su aspecto vampírico aleja a las criaturas grandes que quieren comérselos. Darse la vuelta es un mecanismo defensivo, ya que las partes puntiagudas de la piel interna son más intimidantes. También disparan una sustancia que no tiene color, pero que está repleta de partículas bioluminiscentes para distraer a los depredadores. La vaquita marina. Salir en un barco frente a las costas de México suena como las vacaciones perfectas. El sol, el agua azul, la criatura marina más amenazada. Espera, ¿qué? La vaquita no es peligrosa, pero no esperes que se quede para saludar o firmar autógrafos. Es increíblemente tímida. Esta vaquita es un pequeño mamífero marino. Con esas marcas negras alrededor de sus ojos se parece más a un panda marino para mí. Ver a una de ellas debería hacerte sentir muy especial. Están al borde de la extinción, principalmente porque suelen quedar atrapadas en las redes de pesca. Se estima que solo quedan 10 en estado salvaje. El dragón azul.
Esta pequeña criatura parece sacada de una película de fantasía para niños. Se llama Glaucus azul, conocido comúnmente como un dragón azul o un ángel azul. Se puede encontrar en muchos lugares como los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Es una especie de molusco y solo crece hasta 3 centímetros de largo. Lo que crees que es la espalda es en realidad la brillante parte inferior del molusco. Por lo general flota sobre su espalda para que sus colores azules lo ayuden a camuflarse con el agua. El dragón azul no solo es bonito, también es inteligente. Suele darse un festín con las carabelas portuguesas, también conocidas como Physalia physalis. El dragón azul almacena sus células urticantes para usarlas luego. En esencia, roba sus mecanismos defensivos. Cuando el dragón azul se ve amenazado, libera las células urticantes que tenía almacenadas y las dirige al enemigo. Como pueden almacenar una gran cantidad de células urticantes, pueden ser una amenaza para los humanos. Así que si encuentras uno, no lo toques. Lo mejor es admirarlo desde la distancia. El pez duende. Si alguna vez quisiste tener la visión de rayos X de Superman, mirar al pez duende te hará sentir que obtuviste ese poder sin siquiera darte cuenta. El pez duende tiene la cabeza transparente, por lo que puedes ver cómo son sus ojos y su cerebro. Esta magnífica criatura vive en las profundidades del mar, donde extrañas criaturas deambulan en temperaturas cercanas al punto de congelación y en una oscuridad constante. Están expuestos a una presión de agua que es casi 1000 veces mayor que la del agua superficial. Si pensar en las profundidades del mar te da escalofríos, quédate para seguir aprendiendo sobre estos increíbles animales. El pez duende se puede encontrar en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Quizás te preguntes, ¿por qué un pez tendría una cabeza transparente? Y esa sería una buena pregunta. Desde que se descubrió la especie en 1939, se creía que los ojos de los peces estaban configurados para ver de frente y no podían moverse, por lo que se asumió que tenían visión de túnel. Los científicos Bruce Robinson y Kim Reisenbichler del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterrey descubrieron hace poco que este pez puede mover los ojos verticalmente para ver a través de la parte superior de su cabeza translúcida, observando así, si hay cerca depredadores o presas. La cabeza transparente también permite que entre más luz para que puedan detectar mejor a las presas. Se cree que el pez duende come medusas y peces pequeños. Si te sumerges en el océano por la noche, podrías tener la suerte de ver cómo florece el colalimorfo naranja en la oscuridad. Pero asegúrate de ser rápido, porque tan pronto como enciendas tu linterna para mirar bien, retraerá sus tubos. El megalodón. El tiburón ballena no es el tiburón más grande conocido por los humanos. Si todas las especies de tiburones formaran un reino, el megalodón prehistórico sería el gobernante. Esa criatura vagaba por el océano hace mucho tiempo, o hace unos 15,9 a 2,6 millones de años, entre el Mioceno temprano y el Plioceno tardío. Si bien se extinguieron hace mucho tiempo, la gente todavía se sorprende al aprender sobre estas gigantescas bestias marinas. El megalodón podía alcanzar un tamaño de entre 14 y 18 metros de largo, con mandíbulas de más de 1,8 metros de ancho. Un diente de megalodón puede medir 18 centímetros. No hace falta decir que estoy bastante contenta de que estos chicos se hayan extinguido hace mucho tiempo, pero todavía hay algunos aventureros esperando conocer a este monstruo algún día. El pulpo Dumbo. Esta criatura adorable o espeluznante, o como quieras verla, se llama oficialmente Grimpoteuthis. Más informalmente se lo conoce como pulpo Dumbo por el personaje de Disney. Aunque Dumbo, el elefante no el pulpo, fue objeto de burlas por sus grandes orejas, es muy poco probable que sus vecinos acuáticos se rían de él. Son los pulpos que viven a mayor profundidad. ¿Y sabes lo aterrador que es ese lugar? Miden solo unos 20 centímetros de altura y pasan sus días flotando justo sobre el fondo del mar, comiendo caracoles, gusanos y otros alimentos que encuentran en las corrientes o cerca de los respiraderos del océano. Hay casi 17 especies de pulpos Dumbo y todas tienen diferencias en la altura, en el color y en el cuerpo. Si no te has cansado de los animales extraños, te alegrará saber que los humanos apenas han explorado las profundidades del mar, así que mantente atento. Es probable que en el futuro se descubran animales más fascinantes en esos lugares recónditos. El ángel del mar. Esas criaturas marinas pueden verse muy tiernas, pero su dieta está lejos de ser como un lindo día soleado. Su comida favorita son las mariposas marinas. Les ponen trampas mucosas y esperan al acecho. El camarón de anémonas.
Este camarón es diminuto, solo mide 1,3 centímetros de largo. También se lo conoce como camarón bailarín por su peculiar comportamiento. Cuando está agitado, levanta el trasero por encima de la cabeza y hace un pequeño baile. Los buzos también dicen que salta sobre sus manos y las limpia. El cangrejo de los cocoteros. Este chico puede parecer bastante espeluznante, especialmente cuando se pone el sol. Los cangrejos de los cocoteros maduros miden alrededor de 90 centímetros de largo. Son cangrejos ermitaños que crecen demasiado. Su alimento preferido son los cocos, pero también pueden cazar lagartijas e incluso aves de gran tamaño. La tijera esbelta. La tijera esbelta es una criatura delgada y larga que sigue siendo un misterio para los científicos. Mide 122 centímetros de largo y tienen al menos 750 huesos en la columna, mucho más que cualquier otro animal en el mundo. La pluma de mar. Es un coral marino que mide 2,2 metros de largo y tiene muchas variedades, pero la mayoría se parecen a un bolígrafo o a una pluma. La similitud es aún más llamativa cuando el animal tiene un bulbo lleno de agua que lo ancla al suelo. El pseudobíceros. Esta criatura parece una alfombra, a pesar de ser muy pequeña. Mide solo 10 centímetros de largo. Capaz de convertirse tanto en macho como en hembra, en realidad no se aparea con otros gusanos planos, sino que lucha contra ellos por el derecho a engendrar su descendencia. El caracol lengua de flamenco. A los turistas les encantan estos caracoles extraordinarios por los bonitos colores de lo que parece ser el caparazón, pero en realidad el caparazón es bastante opaco y está escondido debajo de coloridos tejidos blandos. Comen las partes más blandas y tóxicas de los corales y almacenan sus toxinas para protegerse. ¿Crees que sabes lo que se esconde en las profundidades del océano? Si bien aún falta por conocer casi el 95%, es difícil no dejar volar nuestra imaginación, pero gracias a valientes exploradores, cámaras de aguas profundas y científicos extraordinarios, conocemos algunas asombrosas criaturas marinas que viven en nuestras aguas hoy, y hace millones de años. Desde el cangrejo araña de 2,7 metros hasta el megalodón prehistórico de 18 metros. Estos habitantes del mar vienen en todas las formas y tamaños, pero centrémonos en las criaturas marinas famosas por su enorme tamaño. ¿Puedes adivinar qué especie actual de ballena es la más grande? Bueno, no es la orca, pero es una buena suposición. La orca es una ballena dentada que puede crecer entre 7 y 10 metros, que es un poco menos que un autobús escolar. ¿Qué tal el narval? No, tampoco son las más grandes. Estos unicornios del mar viven principalmente en aguas árticas y solo crecen de 4 a 6 metros de largo, y eso incluye su colmillo de 2,7 metros. ¿Cansado de adivinar? Bueno, me rindo. La ballena más grande que aún existe hoy en día es la ballena azul. Con una asombrosa longitud de 25 a 32 metros, la no solo es una ballena más grande que conocemos, sino que es el animal más grande que jamás haya existido en la Tierra. ¡En serio! Estos animales son más grandes que un T-Rex e incluso que el megalodón prehistórico. Si pusieras una ballena azul al lado de un autobús escolar, parecería que se lo podría tragar. Piénsalo, según National Geographic, la lengua de una ballena azul puede pesar lo mismo que un elefante, y su corazón puede pesar tanto como un automóvil. Eso ni siquiera suena posible. No es de extrañar que estos gigantes necesiten comer alrededor de 4 toneladas de krill todos los días. Si bien no hay demasiados animales en la actualidad que puedan competir con las proporciones épicas de la ballena azul, hay una especie completamente diferente que es un buen contendiente, y no es exactamente lo que esperarías, es una medusa. No estoy hablando de las pequeñas medusas que están en la orilla y arruinan un día perfecto en la playa. Me refiero a la medusa melena de león, la medusa más grande que existe. Este invertebrado puede crecer hasta 36,6 metros de largo. También vienen en diferentes colores hermosos como rojo, morado o incluso tonos de naranja. Y como si su longitud no fuera impresionante, las medusas melena de león cuentan con 8 juegos de 70 a 150 tentáculos. Esto significa que pueden tener hasta 1200 en total. Y aquí está la mantarraya oceánica gigante, el tipo de raya más grande del mundo. Su envergadura puede ser mayor que la de un autobús. Estas chicas pueden alcanzar los 9 metros de largo. También tienen el cerebro más grande en comparación con el tamaño del cuerpo entre todos los peces. A diferencia de sus primas rayas, las mantas no tienen colas venenosas. Y aunque la medusa melena de león y la ballena azul aún no han sido vencidas en eso de ser la criatura marina más larga, hay otra que puede crecer aún más.
La carabela portuguesa, con tentáculos y todo, puede alcanzar una longitud de 50 metros. Eso es según mentalfloss.com. Si bien tiene el aspecto de una medusa, en realidad se conoce como sifonóforo, y hay cientos y a veces miles de ellos que son genéticamente idénticos. Sus largos tentáculos ayudan al organismo a atrapar presas y su picadura es fatal para la mayoría de los animales, incluso para los humanos en algunos casos. Lo que es aún más espeluznante es que si uno de los tentáculos se desprende del organismo por cualquier motivo, puede flotar en el agua durante días antes de descomponerse. Incluso si está separado, ese tentáculo aún puede picarte. Pero no te despidas del océano todavía. Tus posibilidades de ser lastimado por una picadura de carabela portuguesa son bastante escasas. Sin embargo, si te pica, los efectos secundarios no son agradables, con ronchas, calambres estomacales, frecuencia cardíaca elevada y malestar estomacal. Aunque no quieras acercarte a estas largas criaturas, son muy bonitas para ver. ¡Mira todos esos colores! El Shastasaurus es el reptil marino más grande que jamás haya existido. Estos depredadores vivieron durante el periodo Triásico tardío, hace unos 210 millones de años. Estos asombrosos gigantes podían alcanzar longitudes de hasta 21 metros y pesar más de 75 toneladas. Eso significa que el Shastasaurus era tan pesado como una ballena azul. Y si pudieras poner de pie a esta criatura, sería tan alta como un edificio de 7 pisos. A pesar de las apariencias, el Shastasaurus en realidad era bastante delgado para su tamaño. Su caja torácica medía solo 2 metros de ancho. Uno pensaría que este tipo grande devoraba a otros reptiles marinos, pero ese no es el caso. Este reptil sobrevivió con una dieta que consistía en pequeños peces y cefalópodos como pulpos y calamares. El Albertonectes es un brillante representante de la familia de los plesiosaurios, lo que significa que este reptil marino tenía una cabeza pequeña en un cuello increíblemente largo y grandes extremidades en forma de aletas que lo ayudaban a moverse por el agua. Estas criaturas ocuparon los mares alrededor de América del Norte hace 76 a 70 millones de años. La longitud de este monstruo marino podía alcanzar los 11,5 metros y su cuello ocupaba 7 metros de esa longitud. Su cuello era un auténtico batidor de récords. Tenía 76 huesos. Ningún otro animal conocido ha tenido tantas vértebras en el cuello. Los científicos no están seguros de por qué necesitaban un cuello tan largo. Es posible que lo usaran para recolectar mariscos del fondo del mar, o quizás le ayudaba a capturar a sus principales presas, peces y calamares. Este reptil acuático también tenía gastrolitos en el estómago. Algunos de ellos eran de hasta 14 centímetros de diámetro. El Tailosaurio pertenecía al grupo de los mosasaurios. Dominó los mares poco profundos de América del Norte hace unos 85 a 80 millones de años. Era un enorme depredador que podía alcanzar los 13 metros de largo. Tenía un cuerpo hidrodinámico estrecho con una cabeza roma y poderosa que usaba para embestir y aturdir a su presa. Su cuerpo estaba equipado con ágiles aletas y una larga cola decorada con una aleta maniobrable. El tailosaurio era carnívoro y su dieta incluía no solo peces, tortugas y pequeños tiburones, sino también otros mosasaurios, plesiosaurios y aves no voladoras. Conoce al ostalmosaurio. Este reptil prehistórico prosperó durante el periodo Jurásico tardío y vivió en los océanos de todo el mundo. El ostalmosaurio pesaba alrededor de 2.720 kilogramos y podía crecer hasta casi 5 metros, según newdinosaurs.com. Eso es aproximadamente la misma longitud que la ballena beluga que existe en la actualidad. Es una lástima que estos chicos se extinguieran antes de que tuviéramos la oportunidad de verlos nosotros mismos, ya que sus ojos caricaturescos y sus rasgos de delfín son bastante lindos. Por supuesto, los oftalmosaurios evolucionaron hasta convertirse en oftalmólogos o los doctores de los ojos que conocemos hoy. No es mentira, solo te estaba poniendo a prueba. El mosasaurio es un depredador verdaderamente gigantesco que dominó los mares de todo el mundo hace unos 66 millones de años. Según la evidencia fósil, algunos especímenes podían medir más de 15 metros de largo. Este hecho convierte al mosasaurio en el carnívoro marino más grande de su época. Una de las cosas más aterradoras de esta criatura era su cabeza de cocodrilo, decorada con cientos de dientes afilados como navajas cuidadosamente organizados en 2 filas en ambas mandíbulas.
La cuestión es que era bastante difícil para el mosasaurio atrapar a sus presas en el agua. Por eso tenía todos estos dientes, además de algo especial. Dientes pterigoideos anclados a los huesos en el paladar. Estos dientes le ayudaban a agarrar a su presa con facilidad. El icthiosaurio pertenecía a la familia de los plesiosaurios y vivió durante el periodo Cretáceo superior, hace alrededor de 85 a 70 millones de años. A primera vista este reptil marino podría confundirse con una serpiente marina y sería un error. Los ictiosaurios tenían unos 10,6 metros de largo, pero más de 4 metros consistían solo en su largo cuello con forma de serpiente. Tenían un cuerpo comparativamente pequeño y pesaban aproximadamente 4 toneladas. Su boca estaba llena de afilados dientes en forma de cono que usaban para cazar. No necesitaban masticar a sus presas gracias a las 200 pequeñas piedras llamadas gastrolitos que tenían en el vientre y que probablemente ayudaban en la digestión. Al mismo tiempo, algunos científicos creen que el ictiosaurio utilizaba estas piedras para hundirse en el fondo del océano en busca de determinados tipos de peces. Para mí se parece un poco a Nessie. El pez piedra. Estos peces no van a ganar ningún concurso de belleza, a no ser que sea para el mejor parecido a una roca. Sus ojos diminutos e irreflexivos y su piel rugosa se integran perfectamente en su entorno. Una cabeza grande, una boca aún más grande y un hogar lleno de, sí, sus rocas. Y solo porque estés en la playa no significa que estés a salvo. El pez piedra puede sobrevivir durante 24 horas fuera del agua. Pisar uno o incluso manipularlo no será tan divertido. Las espinas de su aleta dorsal tienen un veneno muy fuerte. Sale disparado cuando se los pisa y puede provocar parálisis o incluso un fallo cardíaco. Necesitarás ayuda, ¡rápido! No es de extrañar que sean una de las criaturas más peligrosas del agua o de cualquier lugar. Ten cuidado cuando te desplaces por zonas rocosas. Les encanta jugar al escondite. El pez demonio de aguas profundas. Si hubiera un premio para el pez más horrible del océano, este ganaría. Con una piel viscosa y sin escamas, enormes dientes y una cara que solo una madre podría amar, este chico malo del mar no es nada del otro mundo. Le gusta nadar entre 213 metros y 1829 metros por debajo de la superficie del océano, donde las aguas son más oscuras y frías. Al igual que otras criaturas de esta lista, este pez utiliza las partes de su cuerpo bioluminiscentes para atrapar a sus presas. También usa su apéndice colgante. Este cuenta con una pequeña luz roja en el extremo, que sale de su mandíbula inferior. Muchos peces confunden esta pequeña luz con una presa, por lo que se sienten atraídos directamente a las mandíbulas del pez demonio de aguas profundas. Muy inteligente, amigo, muy inteligente de hecho. El pez con colmillos largos. La fosa de las Marianas es una fosa submarina con una profundidad de 10.668 metros, casi 11 kilómetros por debajo de la superficie del océano. Aunque los científicos saben que este existe, es uno de los lugares menos explorados de la Tierra. También es la zona más profunda de los océanos del planeta. Y aunque muchas criaturas de ahí abajo probablemente ni siquiera han sido vistas por los humanos, científicos han tenido el espeluznante placer de conocer al pez con colmillos largos. Este pez hace honor a su nombre, solo hay que ver esa cosa. El pez con colmillos largos es carnívoro y se alimenta de cualquier cosa que pueda encontrar y que quede atrapada en su afilada boca. Estos peces se basan en su quimiorecepción de contacto para encontrar presas. En otras palabras, pueden percibir los residuos químicos que se desprenden de otros organismos vivos en las profundidades del mar. Esto se debe a que no tienen células productoras de luz en su cuerpo, a diferencia de muchos otros peces de aguas profundas. Además, está muy oscuro ahí abajo, así que todo lo que se cruce en su camino lo mastican. Aunque su aspecto es bastante aterrador, no son una amenaza para los humanos. Solo crecen unos 18 centímetros de largo. Aún así, no me gustaría encontrarme con una de estas cosas durante un relajante baño en el océano. El Donkeosteus. Curiosamente, este pez prehistórico, conocido como el T-Rex de los mares, no tenía dientes. Estos fueron sustituidos por placas óseas que le permitían tener la mordida más fuerte, entre otros monstruos de su tamaño. El tiburón duende.
Si pensabas que las películas sobre tiburones daban miedo, esta siguiente criatura de las profundidades marinas hará que renuncies a sumergirte en el océano para siempre. Sin embargo, vive a 914 metros bajo el agua, por lo que probablemente nunca lo verás cara a cara. El tiburón duende parece un cruce entre un tiburón y una criatura de tu peor pesadilla. Estos tienen un hocico que sobresale como una espada y una mandíbula que sobresale a la par. A diferencia de otros tiburones que tienen una tonalidad más bien gris, esta cosa espeluznante tiene un aspecto no tan bonito en rosa. Aparte de su comportamiento aterrador, ¿qué saben realmente los científicos sobre el tiburón duende? Bueno, no mucho, excepto que pueden llegar a medir hasta 5 metros de longitud. Parece que todavía hay mucho que aprender sobre estos chicos, si te atreves. Por cierto, ¿sabías que los tiburones no duermen? Muchas especies tienen que mantener el agua en movimiento sobre sus branquias para obtener oxígeno, así que no pueden caer en un sueño profundo como nosotros. Por eso se mantienen medio despiertos durante el descanso. Normalmente los tiburones ni siquiera cierran los ojos. El toyo cigarro. Este tiburón es un horror viviente, con dientes inferiores grandes y afilados, mientras que los superiores son mucho más pequeños. Cuando se le caen, el animal se los come para mantener los niveles de calcio. Una solución muy inteligente para un tiburón. El tiburón anguila. Estudiarlo es como mirar a través de un portal a la prehistoria. Esto se debe a que los científicos creen que estos tiburones con aspecto de anguila no han cambiado mucho desde que sus más antiguos antepasados vagaban por las aguas profundas, por lo que a veces se les llama fósiles vivientes. Su boca está repleta de unas terroríficas 25 filas de dientes afilados orientados hacia atrás, 300 en total. Están diseñados para agarrar a las presas y sujetarlas con fuerza para que no puedan escapar. Según los primeros estudios sobre el tiburón realizados en 1884 y publicados en el Bulletin of the Essex Institute. Por suerte para los nadadores, los tiburones con púas viven entre 119 metros y 1280 metros por debajo de la superficie del océano, así que probablemente nunca se toparán con ellos. Probablemente. Esta es posiblemente la peor pesadilla de cualquier dentista. El Astroscopus. Echa un vistazo a esta preciosidad. El Astroscopus definitivamente no es algo que desearías ver en el fondo del océano. Esta horrible criatura esconde su cuerpo bajo la arena, dejando su cara arriba para esperar a su presa. El tiburón alfombra teselado. Este es otro tiburón alfombra de nuestra lista. Se encuentra en el fondo del mar y espera pacientemente a que su presa se acerque. El Calorhynchus mili. Este ni siquiera es un tiburón, sino un pez muy huesudo. También es un fósil viviente, no ha cambiado en los últimos 400 millones de años. Lo creas o no, los tiburones y los humanos tienen un ancestro común que vivió hace unos 440 millones de años. Aunque ambos evolucionamos a nuestra manera, todavía hay algunos indicios de esa conexión. Por ejemplo, el genoma de un Calorhynchus es muy similar al de los humanos. El Liopleurodon. Esta lista de criaturas terroríficas estaría incompleta sin mencionar al terrorífico y prehistórico Liopleurodon. Este reptil marino carnívoro existió durante el Cayobiense del Jurásico Medio y dominó las aguas con 2,7 metros de longitud. Científicos creen que este prosperó en esta fosa de aguas profundas gracias a su capacidad para nadar largas distancias y a sus 4 extremidades en forma de remo. Aunque probablemente no eran capaces de impulsarse hacia sus presas como otros animales de la zona, sí conseguían acelerar y atacar de forma muy despiadada y eficiente. Además, se apoyaban en su largo hocico para oler a sus presas, lo que hace pensar a los científicos que no dependían de la vista para cazar. Esto significa que podrían haber prosperado en la oscura fosa de las Marianas. Hace unos 150 millones de años, el Liopleurodon se extinguió debido a la competencia por las presas con otros reptiles marinos prósperos. Y creo que hablo en nombre de todos nosotros cuando digo menos mal, teniendo en cuenta que los científicos solo han explorado el 5% del fondo del océano y han encontrado algunas de las criaturas marinas más espantosas que se puedan imaginar. Uno solo puede soñar con que otros animales residen en las aguas profundas. Tal vez sea mejor mantenerlos en la imaginación.
¿Estoy en lo cierto? El tiburón boquiancho. Este tiburón se alimenta por filtración y es amigable con los humanos, aunque su enorme boca puede parecer bastante amenazante. Al igual que el tiburón peregrino, nada con la boca constantemente abierta como si estuviera en Twitter. El pez pelícano. Esta anguila de aguas profundas tiene un vientre fácilmente distendido que le permite tragar presas del doble de su tamaño de un solo y monstruoso mordisco. Tienen una forma de mandíbula muy inusual y pueden alcanzar unos 61 y 91 centímetros de longitud. ¿Ves ese gran tronco cerca del fondo del océano? Tal vez sea parte de un viejo barco, un tesoro, oro, diamantes, ¡soy rico! A medida que te acercas, notas algo. ¡Está nadando! No es un tiburón o un delfín, es un cocodrilo de agua salada. Ahora no te asustes. Si te topas con uno de estos reptiles en el mar, es poco probable que te considere comida. Los cocodrilos tienen una válvula especial en la garganta que les impide ahogarse bajo el agua, pero eso no significa que no pueda morder. Usualmente se dirigen a una isla cercana, y la forma más rápida de llegar es barrenando. No pueden tomar el ferry. Observar desde la distancia debería estar bien, pero no nades hasta la orilla de inmediato, ya que les encanta emboscar su almuerzo en aguas poco profundas. Si hubiera un momento en el que me gustaría ver un gran tiburón blanco, sería cuando estuviera buceando con cocodrilos. Estarían encantados de recibir un mordisco del tamaño de un cocodrilo con la motivación adecuada.